Iowa, junio de 1912. En un pueblo de apenas 1.200 habitantes llamado Villisca, las mañanas empiezan siempre igual. El sol entra por las calles de tierra, los vecinos saludan desde los porches, y a las 7 en punto se puede confiar en que la casa de los Moore, en la esquina de la calle E, ya tendrá las cortinas abiertas y el humo de la cocina saliendo por la chimenea. Pero esa mañana del 10 de junio, algo no encaja. Mary Peckham, la vecina de al lado, lleva más de media hora observando la casa desde su ventana. Las cortinas siguen cerradas. No hay humo. Las gallinas de los Moore siguen encerradas, agitadas, reclamando comida a gritos. Y Josiah Moore, un hombre metódico, puntual, dueño de una de las tiendas de maquinaria agrícola más prósperas del condado, nunca deja las cosas así. Mary cruza el jardín, llama a la puerta, nada, vuelve a llamar. Silencio. Entra por la puerta trasera, la única que encuentra sin cerrojo. Camina hacia el dormitorio de invitados en la planta baja, y ahí, antes incluso de abrir la puerta principal de la casa, encuentra lo primero que no tiene sentido. 2 niñas, hijas de unos vecinos que se habían quedado a dormir esa noche, cubiertas con las sábanas hasta la cabeza, inmóviles. Mary no entra más, sale corriendo, y lo que encontrará la policía minutos después, cuando finalmente fuercen la entrada al resto de la casa, convertirá a Villisca en el nombre de uno de los crímenes más perturbadores y más ignorados por la historia de todo Estados Unidos. Antes de hablar de lo que pasó esa noche, hay que entender quiénes eran. Josiah B. Moore tenía 43 años. Había construido su negocio desde cero y en los últimos meses había roto su sociedad comercial con su antiguo socio, un hombre llamado Frank Jones, para abrir su propia tienda por su cuenta. Un movimiento que, según algunos vecinos, no había sentado nada bien. Su esposa, Sarah, de 39 años, era conocida en la iglesia local por su participación activa en la escuela dominical. Esa misma noche del 9 de junio, los Moore habían asistido con sus 4 hijos, Herman, Catherine, Boyd y Paul, de entre 7 y 11 años, a una función especial organizada por la parroquia. Fue idea de Sarah invitar a 2 amigas de Catherine a pasar la noche en casa, Lena e Ina Stillinger, de 12 y 8 años. 8 personas. Una familia y 2 niñas que solo estaban ahí por casualidad, por una invitación de cortesía de un martes cualquiera. Regresaron de la función pasada la medianoche. Alguien, nunca se supo con certeza quién ni cuándo exactamente, los siguió hasta casa. Cuando el sheriff local, Henry Hank Horton, entra finalmente en la vivienda, la escena que se despliega ante él tardará décadas en abandonar la memoria colectiva del pueblo. Las 8 personas habían sido asesinadas mientras dormían, golpeadas con la parte roma de un hacha. La misma hacha se descubriría después que pertenecía a la propiedad de Josiah Moore, guardada normalmente en el cobertizo. No hubo disparos, no hubo gritos que nadie recuerde haber oído. Los vecinos más próximos, a apenas unos metros, no escucharon nada en toda la noche. Pero lo verdaderamente inquietante no fue solo la violencia del ataque, fue todo lo demás. Todos los espejos de la casa habían sido cubiertos con prendas de ropa. Las cortinas y ventanas tapadas desde dentro. En la cocina, sobre la mesa, un plato con comida, bacon, permanecía intacto, como si alguien lo hubiera preparado y luego decidido no comerlo. La lámpara de petróleo que probablemente usó el asesino para ver en la oscuridad de la casa fue encontrada, apagada con cuidado, a los pies de una de las camas,
con el cristal caliente todavía, y el hacha, el arma homicida, apareció apoyada contra la pared del dormitorio, aparentemente limpiada. No faltaba dinero. Un reloj de bolsillo y unas joyas de valor seguían en su sitio. No había señales de haber forzado ninguna puerta ni ventana. Quien entró, entró porque quiso, se movió por la casa con calma y se marchó, dejando cada detalle acomodado a su manera. Eso no es la firma de un robo que sale mal. Es la firma de otra cosa. La noticia se extiende por Iowa en cuestión de horas y por el país en cuestión de días. Villisca, un pueblo que hasta entonces nadie conocía fuera del condado, se llena de periodistas, curiosos y, cosa que resultaría catastrófica para la investigación, de detectives de dudosa reputación, contratados por las autoridades locales, desesperadas por dar una respuesta rápida a una comunidad aterrorizada. La escena del crimen, que hoy en día se protegería con un perímetro y guantes de látex, fue pisoteada por decenas de curiosos en los primeros días. Objetos fueron movidos, tocados, robados como recuerdos macabros. Cualquier evidencia física que pudiera haber señalado con claridad a un responsable quedó en la práctica contaminada para siempre. Y mientras tanto, el pueblo empezó a mirarse entre sí con sospecha. El reverendo, el primer nombre que la historia recuerda, es el de George Kelly, un predicador itinerante con un historial de comportamiento errático y, según testimonios de la época, una fijación inquietante con temas relacionados con el pecado sexual y el castigo divino. Kelly había estado en Villisca la noche del crimen, asistiendo a la misma función religiosa que los Moore, y abandonó el pueblo en un tren de madrugada, horas antes de que se descubrieran los cuerpos. Años más tarde, tras una investigación privada financiada por el propio estado de Iowa, Kelly fue detenido y sometido a 2 juicios. En el primero, el jurado no logró ponerse de acuerdo. En el segundo, fue absuelto. Kelly llegó a firmar una confesión durante un interrogatorio de más de 7 horas. Una confesión que después retiró alegando coacción policial. Hasta el día de su muerte mantuvo su inocencia. El político local. El otro nombre que sobrevuela el caso es el de Frank Jones, el antiguo socio comercial de Josiah Moore y además senador estatal con influencia considerable en la región. La ruptura de su sociedad con Moore no había sido amistosa y circulaban rumores, nunca demostrados, sobre una posible relación entre Moore y la nuera de Jones antes de su matrimonio con Sarah. Jones nunca fue acusado formalmente, pero durante años, buena parte del pueblo estuvo convencido de que había contratado a alguien para acabar con la vida de su antiguo socio y que la familia entera pagó las consecuencias de estar en la casa equivocada esa noche. El asesino itinerante, la tercera teoría, la que más inquieta a los investigadores modernos, es la que conecta Villisca con una serie de crímenes similares, ocurridos entre 1911 y 1912 en distintos estados del medio oeste americano. Familias completas asesinadas mientras dormían, con un hacha, sin motivo aparente de robo, y con el patrón repetido de cubrir espejos y ventanas. Si esta teoría es correcta, Villisca no fue un crimen aislado de un vecino resentido o un predicador perturbado. Fue una parada más en el recorrido de alguien que se movía de pueblo en pueblo, entraba en las casas por la noche y desaparecía antes del amanecer sin dejar rastro alguno de su identidad. Ningún sospechoso fue condenado jamás. El caso de Villisca sigue, más de un siglo después, oficialmente sin resolver. La casa, sorprendentemente, sigue en pie. Ha sido restaurada con un cuidado casi obsesivo por reproducir cada detalle de aquella noche.
Las mismas camas, el mismo papel de pared, incluso una réplica del hacha, expuesta en el lugar donde se encontró la original. Hoy se puede visitar e incluso pasar la noche dentro, algo que cientos de personas hacen cada año, atraídas por los relatos de quienes aseguran haber escuchado pasos, voces de niños o sentido una presencia observándolos desde las esquinas de las habitaciones. Los historiadores más serios del caso coinciden en algo inquietante. Probablemente nunca se sabrá con certeza quién entró esa noche en la casa de los Moore. La contaminación de la escena del crimen, la falta de metodología forense de la época y el paso de más de 100 años han hecho prácticamente imposible reabrir el caso con alguna esperanza real de resolverlo. En Villisca, la casa sigue en pie. Las camas, los espejos, incluso el hacha, son réplicas exactas de aquella noche de junio de 1912. Cada objeto ha sido devuelto a su lugar exacto, cada detalle reconstruido con precisión casi ritual. Todo se puede reconstruir, todo, menos la respuesta a quien estuvo ahí. Alguien entró en esa casa sabiendo exactamente dónde dormía cada uno de sus 8 ocupantes. Alguien se tomó el tiempo, después de cometer el crimen más brutal que ese pueblo había visto jamás, de cubrir los espejos, apagar la lámpara con cuidado y dejar el arma limpia, apoyada contra la pared, como quien deja las cosas en su sitio antes de marcharse. Y luego, simplemente, desapareció en la noche de Iowa. Y nunca nadie volvió a saber quién era.